Y cambio de asunto, Israel ha retomado los ataques contra la Franja de Gaza en pleno alto el fuego con Hamás vigente desde enero. Según el gobierno israelí, los ataques se reanudaron ante la negativa de Hamás de liberar a los rehenes, así como su rechazo a una prolongación del alto al fuego. Durante la madrugada, el ejército israelí lanzó una serie de bombardeos sobre las principales ciudades de la franja. Según datos del Ministerio de Sanidad, del enclave controlado por Hamás, considerada terrorista por varios países, los ataques han dejado más de 400 muertos, entre ellos más de 170 menores de edad. Además, 4 altos cargos del gobierno de Hamás habrían sido abatidos, incluido el jefe del grupo islamista palestino de Hamás en Gaza, Sam al-Dalis. El gobierno israelí afirmó que el ataque fue coordinado con los Estados Unidos y alegó que van a continuar con la ofensiva hasta que todos los rehenes israelíes sean liberados. Cientos de familias acudieron a los pocos hospitales que quedan en pie para atender a los heridos que dejaron los ataques aéreos. Los reportes hablan de más de 400 muertos, muchos de ellos niños, y cientos de heridos. El ejército israelí también ordenó evacuar varias zonas, una señal de que podrían venir nuevos ataques o incluso operaciones terrestres. Cunde la desesperación entre los residentes, que ya sobrellevan como pueden la destrucción generalizada de Gaza. Nos dijeron que teníamos que marcharnos y lo hicimos. Nuestro hijo menor ha muerto, los adultos han muerto. Es inaceptable. No hay nadie de nuestro lado, árabes, extranjeros. ¿Acaso no tienen hijos? Muestran misericordia con los perros y los animales. ¿Por qué no con nosotros? El hambre nos está matando, la muerte, la pobreza nos está matando. Teníamos la esperanza de que la guerra iba a terminar y que ya no tendríamos que pasar por esto, pero ha vuelto, no sé qué decir. Dios estará con nosotros. Lo que nos está pasando es el infierno, en todo el sentido de la palabra. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que ordenó la operación ante la negativa de Hamás de extender el actual cese del fuego y liberar los rehenes que siguen en sus manos desde el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. Funcionarios dijeron que la operación es de una duración indefinida y esperan que sea ampliada. La Fuerza Aérea Israelí inició una serie de ataques contra objetivos de Hamás en Gaza. No mostraremos misericordia contra nuestros enemigos. Israel no se detendrá hasta que todos los rehenes vuelvan a casa. Pero en Tel Aviv, familiares de los rehenes y sus simpatizantes denunciaron que la decisión del gobierno no es más que un intento desesperado por aferrarse al poder. Creo que volver a los combates es una sentencia de muerte para los rehenes y la única razón por la que la coalición de gobierno lo hace es para permanecer en el poder. No tiene nada que ver con qué es lo mejor para Israel, solo lo hace para mantener el poder. Con casi el 70% de Gaza destruida antes de que empezara la tregua, los gazatíes desplazados tienen muy pocas opciones para escapar de la guerra. Y la escasa esperanza que había de una paz duradera que permita la reconstrucción se volvió ahora aún más incierta. La periodista Maya Siminovich tiene detalles ahora mismo en directo desde Tel Aviv. Maya, saludos. Y bueno, el gobierno de Israel dice que jamás no aceptó ninguna de las propuestas para liberar a los rehenes. Las familiares de los rehenes dicen que el primer ministro Benjamín Netanyahu quiere aferrarse al poder. ¿Cómo justifica su gobierno que estas incursiones sean masivas y coordinadas en el enclave palestino? Hola Jenny, efectivamente hoy sucedió este ataque en la madrugada que ha sorprendido a la mayor parte de los israelíes. Los familiares de los secuestrados, en cambio, recibieron llamadas del ejército tipo 1 o 2 de la madrugada en las que les advertía que eso iba a suceder y las reacciones en su mayoría fueron muy adversas. Temen mucho por la vida de sus seres queridos que ya están en condiciones inhumanas. Se sabe por secuestrados que han regresado que el acercamiento de tropas israelíes los condena a muerte por las tropas israelíes o porque jamás los ejecuta. Dicho esto, el gobierno israelí justifica esta incursión porque dice que efectivamente jamás no se aviene a soltar a más rehenes.
En las últimas semanas, efectivamente, Hamás está alargando el tiempo en este impasse en el que no se acaba de pasar a la fase 2, que Israel no desea pasar, y hay planes en el medio que no acaban de aceptar ninguna de las partes. Entonces Hamás estiraba esto, no suelta más rehenes, y Israel ha aprovechado esta oportunidad para decir que Hamás es inflexible y por lo tanto ha tratado de romper el impasse de esta manera. Y ha sido muy mal recibido por las familias de los rehenes, el grupo mayoritario de los secuestrados y la gente que los apoya. Maya Sivinovich, muchas gracias por estas informaciones en Tel Aviv. Gracias, Jenny. Y en Qatar está el analista y académico de la Universidad de Qatar, Luciano Zácara, con más detalles de este proceso. Luciano, profesor Zácara, bienvenido. Con todo lo que está sucediendo en Gaza, las versiones encontradas también de por qué se rompió la tregua, Israel culpa a Hamás, Hamás culpa a Israel. ¿Cuál es, en su opinión, la perspectiva entonces del alto el fuego a contar de este punto? Bueno, a partir de este punto es muy difícil pensar de que vaya a continuar. Ya había dudas acerca del paso a esta segunda fase. Los dos echan la culpa el uno al otro de por qué esta segunda fase no se ha llegado aún. Pero lo cierto es que con la ruptura, desde mi punto de vista unilateral por parte de Israel, porque el inicio de las hostilidades militares ha sido por parte de Israel masivamente y sin ningún tipo de aviso previo, ha sido por parte de Israel. Por lo tanto, es muy difícil ahora que ante una situación de extrema vulnerabilidad militar, jamás vaya a acordar algún tipo de acceso a nuevas conversaciones que sean sobre cambiar lo que ya se ha discutido y firmado en enero. Por lo tanto, soy bastante pesimista, y sobre todo porque no existe ya presión por parte de Estados Unidos para que este alto el fuego se lleve adelante. Si bien Witkoff estaba interesado en presionar para que este acuerdo se firme, se mantenga y se pase a la fase 2, Trump ha dado la luz verde para que Netanyahu iniciara hostilidades militares cuando él lo creyera conveniente, y si decidía que el no o el retrasar la liberación de los rehenes era una justificación suficiente para iniciar las acciones militares. ¿Usted corrobora lo que dice Israel, que Estados Unidos respalda su ofensiva militar en Gaza? ¿Qué hará entonces Qatar como negociador de Hamás en las conversaciones? ¿O qué debería hacer, en su opinión? Bueno, no es que pueda hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora, ni Qatar ni Egipto. Lo cierto es que Estados Unidos, o por lo menos la administración Trump, con los dos enviados que había mandado a la región, el enviado para los rehenes y el enviado para Medio Oriente, los dos han establecido sus propias líneas de acción, incluso independientemente de Israel y de los otros mediadores. El hecho de que uno de los enviados estableciera contacto directo con Hamás es algo que sorprendió y molestó incluso a Israel. Por lo tanto, Estados Unidos está poniendo su propio interés en juego, su propia manera de hacer las cosas, una manera muy personal por parte de Trump de negociar cualquier acuerdo. Por lo tanto, deja un poco desdibujado el rol de los mediadores, que en este sentido eran los tres, Estados Unidos, Egipto y Qatar, los que estaban mediando. Al querer, ir por su cuenta a Estados Unidos e incluso no teniendo en cuenta la posición de Israel en algunos aspectos, deja a los otros mediadores como parte de un conflicto o partes de una de las dos áreas en discusión, pero le desdibuja el rol de mediador que hasta ahora había sido bastante positivo en todo este proceso, por lo menos manteniendo a Hamás dentro de la mesa de negociaciones. Luciano Zácara, académico de la Universidad de Qatar, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.